Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado en la clase pasada. En la clase pasada vimos una nueva arquitectura que se asemeja lo más parecido a lo que ustedes se van a encontrar en soluciones comerciales, que es la arquitectura segmentada. La ventaja de la arquitectura segmentada es que nos permite aprovechar las distintas unidades funcionales del procesador en varias instrucciones. Vimos que, por ejemplo, una instrucción que está en la etapa de execution no está utilizando el instruction fetch, y eso es una de las ventajas o de las ganancias de rendimiento que le podemos ganar a un sistema de esta clase. Si bien vimos que cuando la arquitectura está vacía o iniciamos la segmentación, se dura 4 ciclos de reloj en llenar la segmentación, a largo plazo vamos a estar ejecutando una instrucción por ciclo de reloj, lo cual es una gran ventaja. Porque a la hora que nosotros dimensionamos un ciclo de reloj en una arquitectura multiciclo, Sofía, ¿cuál era el criterio parámetro que se usa? El de la etapa, el procesador tiene varias etapas, identificamos cuál es la etapa que dura más en el caso crítico. Y ese es el ciclo reloj que utilizamos. La arquitectura segmentada es una arquitectura multiciclo, pero tiene la ventaja que a pesar de que es multiciclo, logramos ejecutar en promedio una instrucción por ciclo de reloj. Entonces, como lo mejor de ambos mundos. Ayer, Sofía, habíamos visto que se nos presenta algo que es riesgo de datos. El riesgo de datos ocurre cuando la instrucción que estamos ejecutando no ha guardado el resultado en el banco de registros, específicamente en el writeback, y la instrucción subsiguiente lo requiere en la etapa de execution para operarlo. Y el riesgo ocurre porque el resultado no está actualizado y eso nos puede generar un error. Eso habíamos visto dos soluciones ayer. Yandri, ¿te acuerdas cuáles eran las soluciones? Muy bien, la burbuja y no Pérez. José, ¿la burbuja era por hardware o por software? Hardware, correcto. Y cuando habíamos visto la arquitectura, vemos que la arquitectura efectivamente tiene multiplexores que permite ingresarle valores de cero, que esto es meter la burbuja. Es un mecanismo de hardware que está ahí para poner el procesador a que haga nada por un ciclo. Sin embargo, hay una solución por software que genera el mismo efecto, que es a nivel de compilador. Esa solución, ¿cómo se llama? Es el no peri, es literalmente poner una instrucción que no hace nada. Si usted llega, José, abre la hoja de RISC-V y se pone a buscar la instrucción no pere, está y no está. Deme un ejemplo de algo que podemos utilizar como una instrucción no pere en este momento, que ya está incorporado en la arquitectura. Tal vez sumarle algo al registro de cero, no sé. ¿Qué te parece? ADI sería ADI 000. Eso es un no pairing, es una instrucción que no hace nada y nos mete un ciclo de reloj que se desperdicia. Entonces, para todos fines prácticos, eso es un no opere. Entonces, vimos el primer riesgo de datos. Este riesgo de datos que vimos ayer en la clase se conoce como riesgo de datos execution. ¿Por qué se conoce como execution, José? Porque cuando nosotros planteamos el ejemplo, al final, José, al final del ciclo 2, el dato que tenemos ya está en la ALU calculado. Lo que pasa es que no lo hemos podido guardar, pero el dato que tenemos ya está en la ALU calculado. Y en el siguiente ciclo, ese dato se requiere en la etapa de execution de la instrucción subsiguiente. Por eso se llama riesgo de datos execution. ¿Me va siguiendo, Pablo? Muy bien. Este riesgo de datos se puede solventar con algo que se llama adelantamiento. Entonces, vea la loquera que pensaron los diseñadores en ese momento. Lo que pensaron los diseñadores en ese momento fue, si ese dato ya está listo a la salida de la ALU aquí, ¿por qué no puedo hacer un mecanismo que lo realimente
a la instrucción que viene detrás para que lo pueda utilizar y no me tenga que esperar a la etapa de write-back. ¿Verdad que parece algo bastante lógico y evidente? Entonces, nosotros vamos a analizar la arquitectura que hemos venido viendo hasta el momento y vamos a ver si ese caminito tiene o si solventa ese inconveniente. Entonces tenemos la arquitectura acá, José. Sí, sí, gracias. Entonces vemos la arquitectura, José. Vea que después de la etapa de la ALU, el registro de segmentación tiene una rutita que va a algo que se llama convenientemente como unidad de adelantamiento y este mismo registro de segmentación tiene un caminito que permite llevar un operando que se calculó en el ciclo anterior en la ALU como entrada al multiplexor. José, me voy explicando, más o menos, sí, seguro. Entonces fue la solución que se les dio, porque resulta que usted dice, bueno, un par de ciclos de reloj no es mucho. José, cuando nosotros llegamos, agarramos nuestro programita en C y lo compilamos, eso se convierte en millones, cientos de millones y decenas de cientos de millones de instrucciones en ensamblador. Entonces, un par de ciclos por decenas de cientos de millones ya empieza a impactar rendimiento y nosotros queremos sacarle lo máximo al procesador. Entonces, el riesgo de datos se solventa con adelantamiento y la manera en que nosotros lo podemos representar en la tabla que tenemos acá en el flujo de tiempo es con la línea, esa línea significa adelantamiento. Entonces tenemos eso por ahí, voy a cortar el videito.